Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar sobre números en la iglesia suele ser un tema intenso y de mucho debate. Hay quienes creen que una congregación pequeña es la forma correcta de ser iglesia y otros que una iglesia grande es la que está siendo bendecida por Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay un número ideal para ser una iglesia bíblica? ¿Qué pasa si una iglesia no crece numéricamente? Conversemos sobre estas y otras preguntas con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Mitos ministeriales aquí entre semana. Esto, la verdad, es una serie donde simplemente estamos hablando acerca de las conversaciones que hemos tenido. Ya por varios años. Sí, en el proceso de hacer ministerio juntos siempre salen cosas donde decimos, ¿dónde hacemos el énfasis? ¿Por aquí? ¿Por allá? Claro. O leíste tal artículo. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó aquí? Ajá, ¿Viste? Sí. Entonces, o sea, la verdad es interesante porque las personas que quizás no están en este mundo simplemente aceptan como verdad la primera exposición que tuvieron en el ministerio. Claro. Y así es. Entonces... Así es, no se cuestiona, se normaliza y será así porque siempre fue así. Correcto, el liderazgo es solitario, el pastor trabaja de tiempo completo, es intocable, tiene que ser relevante. Y hoy vamos a hablar acerca del mito de la mega iglesia. A ver, explica eso de mega iglesia, porque si no es como a ver... Vamos a hablar no solo de mega iglesia, sino de números en la iglesia, ¿no? Porque vamos a ser honestos. Conversaciones que tenemos con pastores, visitamos cuando viajamos. Hey, ¿cómo están? ¿Y cómo va la iglesia? ¿Cuántas personas están yendo? Y es como que la primera métrica es ¿y cuántas personas están yendo? Claro. ¿Cuántas personas hay? Sí. Me llama la atención que, no digo que siempre es así, pero es una constante, que te preguntan. O lo he visto, una vez alguien me dijo... ¿Así que te vas a ir a tal iglesia a trabajar? Sí. Yo estuve ahí, poquitas personas. O sea, como que menospreció el lugar donde iba a estar. Son irrelevantes. Llamada Iglesia Conexión Vertical, donde estamos hasta el día de hoy. Porque dije, hay 50 personas. ¿Qué vas a ir ahí a servir? Y fue como que dije, o sea, lo bueno o lo malo se determina por la cantidad de personas. Sí. ¿No? ¿Qué es este fenómeno de mega iglesias? Hablamos algo del fenómeno de las mega iglesias cuando hablamos de el amplio aspecto de cristiandad, ¿no? Cuando hablamos de Chicago, ¿puede ser? Sí, creo que en Chicago. Empezamos a hablar acerca de Dwight Moody, hablamos acerca de Spurgeon, hablamos de que medios de comunicación, ciudades, centros urbanos, se fueron creando este fenómeno donde en una iglesia, bajo un mismo pastor, puede haber miles de personas. Claro, empezaron a caer gente y de repente, como dijiste tú, la iglesia de Moody, Spurgeon en Inglaterra y empieza un fenómeno. Pero hoy, ¿qué es el concepto de una mega iglesia hoy? O sea, ¿a qué nos referimos con mega iglesia o una gran iglesia? No sé cómo lo definen. Creo que es cualquier iglesia que tenga más de 500 miembros, 1000 miembros. Y hay un debate en cuanto a esto. Y creo que, quiero definir el mito. Porque el mito, a diferencia de otras, estaba en dos direcciones. Porque hay dos mitos aquí. El mito es solamente, o la manera correcta de hacer iglesia es en una iglesia grande. Entonces, lo que dicen es que las cosas saludables crecen. Entonces, si hay mucha gente, significa que es una iglesia saludable. Si estás creciendo como iglesia, y claro, o sea, creces lo suficiente y ya llegas a tener una mega iglesia, ¿no? Entonces dicen, eso es una muestra de que las cosas están bien. Entonces, todas las iglesias saludables deberían ser mega iglesias, ¿no? Después está el otro lado, donde dicen, no, las cosas que crecen en desmedida son cáncer. Entonces, toman esa misma frase y dicen, no, la forma bíblica de hacer iglesia son iglesias pequeñas. Son iglesias celulares, en casa, como tú quieras llamarle. Iglesia orgánica, tiene bastantes nombres. Entonces dicen, si tú eres una iglesia grande, es porque hay un problema. Porque a ti te gusta el poder, a ti te gusta la plataforma, la relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la crítica es hacia las iglesias grandes. Entonces yo creo que el mito va en ambas direcciones porque dice
solamente como mega iglesia. O sea, la manera saludable o bíblica es ir en la dirección hacia una mega iglesia. Ajá. Y después el otro mito es solamente yendo en la otra dirección. Esa es la saludable, la bíblica. Entonces, yo creo que este tema es interesante porque hay debates Tiene constantes. que ver con números. O sea, que Tiene que ver con números, tiene que ver con efectividad, Ajá. tiene que ver con cuál es el rol de la iglesia. inclusive hasta con preferencias. A mí me gustan las iglesias pequeñas. Ajá, sí. Yo no vamos a crecer y validamos que a lo mejor por 20 años sigamos siendo las mismas 30 personas. Y uno diría, ¿eso está bien? Tampoco estoy diciendo que está mal. Simplemente lo pregunto. Pero no se cuestiona ni se pregunta por qué. Porque es que esta es la forma correcta de hacer iglesia. Ser Sí, pocos. y cuando se quiere justificar, decir, bueno, es que nosotros sí predicamos la verdad. Claro. Y la gente no le gusta eso. Ajá. Porque estamos en los últimos tiempos. Entonces, somos los mismos 30 porque nosotros sí aquí hablamos, Aquí sí hablamos la verdad. Y por otro lado, es como que si no. Y desprecian a las iglesias grandes. Ajá. Y es como que, nada, porque todas las iglesias grandes son iguales. Todas las iglesias grandes tienen estos. O sea, como cualquier iglesia que ya creció, ya de por sí está mal. ¿No? O sea, que ser una iglesia de gran tamaño ya tiene. Sí, obviamente va a tener más problemas, porque más gente, más problemas. Pero es como que no se. O sea, se asume que está mal. ¿No? Y del otro lado, hay un desprecio. Del otro lado del mito, ¿no? Donde, sí, es lo que te decía, ¿no? Que me dijeron, a esa iglesia vas a trabajar, que son 50 personas. Te estás perdiendo, ¿no? Sí. O sea, como que si no tiene cierta, quizás asociado a lo que decíamos la semana pasada, si no hay cierta relevancia, si no hay cierto número de personas congregándose, tu iglesia no existe, ¿no? Sí. Entonces es como que para que sea una iglesia que tenga cierto peso, para que sea una iglesia que, entre comillas, esté bien, tiene que tener un mínimo de personas. Vamos a la Biblia y ¿qué encontramos? Vamos a la Biblia y encontramos un montón de cosas. Encontramos los dos. Encontramos apoyo para los dos. Ese es el problema. Y eso es muy chistoso, porque si vamos a Hechos capítulo 2, un pasaje muy usado para hablar acerca de formas de hacer iglesia, ¿no? Y son un par de pasajes, pero cada uno agarra su caballito y se va montando para ir justificando su manera de hacer iglesias. Entonces, por ejemplo, tenemos después de la predicación de Pablo, versículo 41 de Hechos 2, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y hay gente que dice, wow, es la primera mega iglesia de la Escritura. Claro. Porque aquí los que siguieron esto eran los pastores, Pastor Pedro, y después, si continuamos en Hechos capítulo, ¿cuál era? 7, donde dicen que había problemas en la distribución de la comida. 6, Hechos 6. Y establecen diáconos. Entonces dicen, bueno, eso es toda una misma iglesia. O sea, porque si fuera un montón de iglesias pequeñas, cada uno tendría su propia distribución, no tendría problemas logísticas. Estos problemas de Hechos capítulo 6 son problemas logísticas propias de una mega iglesia. Claro. Entonces, lo que dicen es, bíblicamente encontramos de que la iglesia comenzó como mega iglesia. Se añadieron 3,000 almas. O sea, los que están del lado de que todas las iglesias de más de 500 personas no son bíblicas, aquí tenemos el fundamento para decir, sí se puede ser, mucho. Y otros dicen, si no tienes 3,000 no existe porque ese es el modelo bíblico. Porque viste que quieren ir a Hechos para decir, Hechos debe ser la forma en que tenemos que hacer iglesia. Correcto. Y me parece que como todas las sectas que comenzaron. Eso es muy interesante. Lo vimos en el amplio espectro de la cristiandad. Y cómo es que cada uno de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, todos dijeron, es que queremos volver a ser la iglesia de Hechos. Sí. Hechos 2. Somos una iglesia de Hechos 2. Y todos que empezaron con esa idea terminaron haciendo una secta. Sí, porque la cosa es, Hechos 2. ¿Qué versículo? Claro. ¿Por qué decimos qué versículo? Porque versículo, en el mismo capítulo, o sea, leíste recién Hechos 2:41, avanzamos al 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Bueno, casa en casa. Casa en casa. Iglesias pequeñas, iglesias de casa, iglesias orgánicas. Ese es el modelo. Ese es el modelo bíblico. Así hay que ser. Pero iban al templo, o sea, se juntaban todos y después se juntaban por separado.
El tema es si queremos ser Y bíblicos. después agarran los de grupos celulares. Claro, ¿ves? El tema es que si queremos ser bíblicos, tendríamos que ir al templo en Jerusalén. O sea, si vamos a aplicarlo literal, porque todo el que dice yo tengo la eclesiología correcta, va a Hechos. Y mi percepción, esto es tema aparte como diría, saludos a Moisés, que nos dijo que hiciéramos una serie para otro podcast. Que cada vez que decimos, este es un tema para otro podcast, me dijo, cuando lo vi en Honduras, me dijo, por favor, hagan una serie, tema para otro podcast, todo lo que quedaron en el tintero. Como los calcetines que se pierden en la secadora, ¿no? Una cosa así, vamos a agarrar todos los calcetines que están sueltos, vamos a hablar de estos temas. ¿Cuál es la naturaleza del libro de Hechos? ¿Lucas está escribiendo un libro de eclesiología? ¿Ese era el propósito de Lucas cuando escribió Hechos? O sea, entonces ahí es donde digo, estoy queriendo usar Hechos con un enfoque totalmente distinto. Quiero hacer, obviamente que yo puedo construir una eclesiología o qué son los principios eclesiológicos de cada libro del Nuevo Testamento, pero ¿era el propósito de Lucas escribir una eclesiología? Yo creo que no. No, y yo creo que Hechos... Este rollo no viene con nombre, ¿no? O sea, no es que había un título, Hechos. Lo llaman los Hechos de los Apóstoles. Claro. Pero a mí me gustaría cambiarlo, porque como no tuvo título, pues se me da la gana cambiarlo. Yo creo que un mejor título para este libro sería Los Hechos del Espíritu Santo obrando a través de la Iglesia, obrando a través y a pesar de la Iglesia. Sí. Porque así como tenemos muchas cosas buenas, hay un montón de cosas malas. ¿Qué pasó aquí? Ese modelo idealista, hippie, utópico, comunista de la Iglesia en Hechos es una estupidez. Sí. Porque capítulo 5, o sea, Ananías y Zafira, capítulo 6, murmuración. O sea, 1 Corintios 11. Se juntan para celebrar la cena del Señor y se emborrachan algunos, los otros se van con hambre. No. Era un lío. Sí, era un lío. Ahora, volviendo al mito de iglesia, ¿qué hay detrás de la idea de validar una iglesia por la cantidad de personas que se congregan? O sea, y hablando de los dos, somos pocos, por lo tanto somos buenos, porque nosotros somos los fieles. Si está empezando, bien. Es bueno preguntarse, oye, después de 20 años, después de 10 años, que sigan siendo los mismos. Creo que hay un espacio para decir qué está pasando aquí, ¿no? Ahora, si tu iglesia está en, no sé, una zona rural de Afganistán, o sea, quizás es la manera en que, pues, sí, aquí estamos, somos testimonio, somos 11, hemos hablado con todos nuestros vecinos y... O sea, ellos saben quiénes somos y cuando quieran pueden llegar. Ok, va, perfecto. O sea, no hay ningún problema. Claro. Pero si estás en, qué sé yo, en el centro de Manhattan y o sea, dices, deliberadamente nos estamos escondiendo de la gente, porque es casa en casa y no hablamos, no compartimos, no estamos con nadie más. Y dices, ok, yo creo que hay algo ahí debajo. Hay un mal chiste de que llegó al cielo una persona que conoció de Cristo antes de morir, entonces le llevaron a recorrer y mira, acá están los de fondo pentecostal, ¿viste? Ahí está. ¿Qué es ese ruido? No, esos son los pentecostales. ¿Y qué están haciendo allá? Estos son los bautistas y haciendo chistes, ¿viste? Y de repente en el fondo de la calle había ¿A quién vas a insultar? No, nadie, no voy a decir quién, pero dijo, no voy a decir quién. Y esos de fondo, ¿quiénes son? Esos son el grupo tanto. El grupo X. Pon lo que tú quieras. Pon el nombre que quieras. Tenían las ventanas así como clausuradas, ¿viste? Y todo. ¿Qué onda ahí? No, me dice, lo que pasa es que ellos creen que son los únicos que están en el cielo. Entonces, creo que hay algo ahí. A veces, porque, a ver, lo que tú dijiste, mira, hemos hecho esto. Hemos tratado de impactar en nuestra comunidad. Toda la gente nos conoce. Hemos abierto las puertas. Pero la verdad, la gente no ha querido. Es parte de. Sí. Ok. Y puede ser. El punto es cuando quizás debajo de eso, de somos pocos, somos los fieles, somos pocos, somos los únicos que tenemos la verdad, somos pocos porque nosotros no negociamos la verdad, ¿hasta dónde hay una idea de que somos los únicos porque somos los únicos elegidos por Dios? Entonces, si no llegaron, Dios nos los trajo, y somos los únicos que somos la verdadera iglesia, ¿no? Porque tenemos, a ver, no puede ser que la única conversación en cuanto a iglesia es el número de personas que van el domingo. Claro. Eso está mal. Sí. Pero sí entra en una conversación sobre ser iglesia, como un tema más. Porque la manera, así como vemos en Hechos capítulo 6, cambia al momento de crecer. Ajá. Tu forma
de hacer iglesia cambia. Y quizás, para ser generoso a esas personas que te preguntan acerca del tamaño de tu iglesia, quizás es un tema relevante porque cuando tú dices el número, solamente con el número, ya van a saber más o menos cómo es el estilo de tu iglesia o cómo es la manera en que tú llevas a cabo tu iglesia. Porque si tú dices, no, somos 30 personas. Ok, entonces quizás el rol pastoral es más de consejería uno a uno. Pero si dices... Diríamos que es una iglesia tipo familiar. Ajá, correcto. Pero si dices, no, son de 2.500. Ok, bueno, entonces tú tienes un equipo. Entonces tú operas más como un tipo de manager. Ahí está. La conversación sobre números nos debe llevar a determinar cuál es la estructura que tienes, ¿no? Sí. Ese principio lo explica muy bien Collins y Payne, creo que es el otro autor, de La vid y el enrejado, Ajá, ¿no? sí. Que lo hemos citado muchas veces. Excelente como libro. Muy buen libro. Dice, en la manera, o sea, la vid, las personas, lo que tú haces, que lo importante son las personas. Ok, tengo 30 personas. ¿Cuál va a ser tu estructura? ¿Cuál va a ser el enrejado para...? Hay iglesias de 30 personas, de 50 personas, que, como leyeron el libro escrito por el pastor de la mega iglesia, copian la forma de organización de la mega iglesia para 50 personas. Y ahí está siendo poco efectivo. Sí. Porque una iglesia de 50 personas no necesita una organización de mega iglesia. Entonces son 50 personas y hay 45 responsabilidades ministeriales para llenar. Entonces, evidentemente, algo está pasando ahí, donde quizás es necesario ajustar con relación al número. Entonces, por eso en la conversación sobre números sí se tiene que tener. Sí. Lo que no se tiene que hacer, y ahí está el mito, es validar algo bueno por el simplemente hecho de ser número. Por eso Correcto. si bien se llama el mito de la mega iglesia, pero en realidad sería como el mito de los números, Sí. ¿no? O sea, somos pocos, somos buenos. Ajá. Somos los santos. Somos los que la verdad. Somos muchos, somos importantes. Porque somos saludables, somos una iglesia saludable. Porque crecemos, somos Porque muchos. Sí. Pero no necesariamente somos... Porque si son, vamos a poner, 500 personas, y la forma, la estructura, el enrejado sigue siendo un pastor, y tu equipo de liderazgo, no, mi hermano, ¿y quién más? Y mi hijo. Ajá. Y hay alguien más, ¿cómo desarrollas? No, tenemos ¿cómo se llaman? En la semana, otra reunión donde vienen y yo les predico, y en otra reunión donde vienen y yo les enseño, y no hay desarrollo de líderes. Con 500 personas, Ajá. sin desarrollo de líderes, está complicado. Entonces, el número en sí, lo que está diciendo es una cosa, pero ¿cómo? O sea, yo creo que la conversación sobre números apunta a lo que tú decías. Correcto. Tiene que ver con cómo estás entonces, cuál es la estructura para... Sí. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que debería estar haciendo la iglesia independiente de números? ¿No? Y yo creo que en ese sentido tiene que haber un cierto tipo o sea, un modelo para poder crecer en profundidad. Tiene que haber, o sea, la iglesia tiene que tener un espacio para poder... para que cada miembro pueda cumplir los famosos unos a otros, ¿no? O sea, en cuanto a su propio crecimiento espiritual, ¿no? Sean hospitalarios los unos con los otros, soportados, sean pacientes, perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos unos a otros, si mi modelo como mega iglesia, digo mega iglesia porque ahí es donde se presta más, Sí. es de audiencia. Vengo al estadio no sé Claro. qué y me siento y soy uno de los 50,000 que Ajá. vienen y escuchan al pastor super mega estrella. Dr. Alex Tarasiuk. Ahí sí, y sale de la plataforma y ahí está el pastor y después ya terminó y todos se van. Y es como que, bueno, pero vengan el próximo domingo para otro espectáculo. Si ese es el modelo, entonces yo creo que eso está mal, porque no, lo que queremos hacer es no levantar una audiencia, sino un ejército. Exactamente. Y por esencia, la iglesia tiene como misión hacer discípulos. Sí. Esa es, o sea, Sí. mira, el énfasis en cada lugar, cada iglesia expresa su misión de una manera distinta, pero ninguna misión puede estar diciendo otra cosa que no sea hacer discípulos. Claro, y lo mismo puede suceder con una iglesia pequeña. Claro. Mira, somos 10 personas. Entonces yo no voy a ser discípulo porque somos 10. O sea, que lo haga el pastor. Por eso le pagamos. Y el pastor tiene que estar también reuniéndose con nosotros porque somos 10. O sea, él puede venir y puede sentarse conmigo y puede enseñarme. Y después, si yo tengo un amigo, voy a agendar una cita
con el pastor para que el pastor hable con esta persona. Y porque es el pastor, porque somos 10, porque obviamente él va a ser el que hace el trabajo. Podemos hablar un poquito en cuanto a números, porque creo que detrás del mito de números en la iglesia hay muchas cosas. Porque sí. Steve Smith, que es la persona que hemos mencionado mucho, escribió un libro en cuanto a cómo crecer, ¿no? En cuanto a crecimiento en la iglesia y sistematización. Podemos poner las notas. Está en inglés. Está en inglés. Tenemos el deseo de traducirlo, pero no hemos comenzado. En algún momento quizás. Pero es interesante porque él plantea distintas formas de ser iglesia en cuanto al tamaño y cómo es que se dan. Entonces, por ejemplo, él habla de una iglesia entre 35 o 50 personas, que vendría a ser una iglesia familiar, donde o se reúnen en una casa, donde todos están involucrados en las decisiones, y a veces por el tamaño el pastor tiene su trabajo, o sea, bivocacional. Está buenísimo. Hay una sensación de somos una gran familia, ¿no? Ajá, sí. Y todos se conocen por nombre, todos se pueden hablar. La iglesia creció 100, 120 personas. Ya el pastor empieza a desarrollar liderazgo laico, pero generalmente todavía la figura del pastor es preponderante, porque con 100 personas, o sea, el nuevo busca al pastor y el pastor lo suma. Sí, le invita, oye, ven, vamos a tener este evento, ven, dame tu número, ahí hablamos. Sí. Hay un número famoso que es el número de Dunbar, que era un sociológico, un antropólogo, algo así. Lo aplicó a ejércitos, es interesante. A ejércitos, a empresas, lo que estaba viendo también, a tribus. Decía, la unidad máxima donde se puede mantener conexiones con cada miembro de esa unidad es más o menos 150. Sí, ya después de 150, o sea... Y lo que dicen en cuanto a conexiones no es necesariamente que lo conozco, que me he sentado, he tomado un café con esta persona, pero como que sabes, este es el primo de tal. Claro. Este vino de lo aquí. Puedo conocer. Entonces sí, lo ubico. Pero después de 150... creo que eran 25 conexiones personales. Puede 25, ser. 50, no me acuerdo. Y 150 era como ya... 150 al menos... Lo ubico. Lo ubico. Sí. Lo aplican a pelotones de ejército y todo eso. Sí, no, incluso creo que varias empresas empezaron a decir, no, entonces nuestra unidad máxima va a ser de 150. La cosa es que después de 150 lo mismo sucede en la iglesia. Ya empieza a haber como que, este no lo ubico, y este dónde vino, y este nunca lo vi. Y entonces ahí es donde tiene que cambiar la estrategia. Exacto. Porque ya no operamos como familia donde todos nos conocemos. Bueno, ahí está el punto. Percibo que a veces hay personas que rechazan una iglesia grande o rechazan el hecho de, mejor no crezcamos, porque es dejar de tener esa sensación de somos los 30 que nos conocemos toda la vida, somos los 50 que si la casa es grande o el patio es grande, 50 entramos. Sí, yo no sé. Mira, después entran los celillos, ¿no? Claro. Y el pastor, ¿por qué está pasando tanto tiempo con esta gente que yo no conozco? Porque, claro, no lo ubico. Entonces no puedo decir, sí, claro, porque esa familia lo trajo tal y tal. Claro, o la iglesia creció y está la queja de los que empezaron, o desde el inicio, ya el pastor no está como antes. Antes comíamos juntos todos los domingos. Sí, porque eran los 30 que estaban en la reunión, los 30 se acaban a comer después del servicio. Pero es que igual estábamos todos. La casa de mis papás, hasta el día de hoy, es una casa muy pequeña, cumpleaños familiar y hay 60 personas. Siempre me preguntaba, ¿cómo hacían ahí? Y llegaron la familia y están. Digo, claro, una iglesia de 60 personas, para mí es una reunión familiar. Claro. Y nos conocemos todos y era un lío. Claro, imagínate, cada domingo que oye, ¿comemos juntos? Sí, o una vez por mes. Entonces, creció y está la queja. Claro, ya no comemos como antes, ya no compartimos como antes, ya no es como antes. Entonces, detrás del mito, o sea, el mito del número responde quizás a que hay no digo un desprecio, pero es como que perdimos algo. Hay un cambio necesario de estrategia. Sí. ¿Cuántas viudas dijeron, pero Pedro ya no me sirve a mí? Claro. Porque Pedro Pedro me traiga el coche. Porque antes tocaba mi puerta. Y yo decía, ahí está el apóstol. Y ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quién es este Esteban? ¿De dónde salió? ¿De Felipe? Sí, o sea, yo quiero que Pedro venga aquí. Entonces, a mí me predicó Pedro. Bueno, esa es una forma de ver Hechos capítulo 6. Y murmuraban. Sí. ¿Y por qué sigue viendo a la otra cara? Porque esa es judía, ¿no? Pero yo como soy griega, a mí me desprecia, ¿no? Sí. Yo como soy gentil, no viene este Pedro.
ya no es como antes. Ajá. O sea, hay ¿viste? Ese anhelo. Entonces, quizás detrás de este mito de números, ahí hay un tema de que hemos quizás, no me acuerdo a quién se lo leí una vez, que hemos diluido principios y hemos sacralizado métodos. Entonces, no, como el método era así, siempre tiene que ser así. Y a fuerza quieren seguir organizando la iglesia, que ahora son 150, como cuando eran 50. Y no se puede. El libro de Hechos nos demuestra que la eclesiología es dinámica. Sí. Que la forma en que organizamos una iglesia es dinámica. Es tan dinámica que yo no puedo decir, esta es la única forma y no hay otra. Esta es la eclesiología bíblica, correcta, histórica, gramatical, lo que usted quiera. No lo hay. Sí. Porque la iglesia fue tan dinámica, y creo que ese es uno de los propósitos que hace Lucas cuando escribe el libro de Hechos. Esto es tan dinámico que mira donde termina Pablo. Empezó en Jerusalén, después se fue a Antioquía y termina en Roma. Esto empezó con Pedro, después aparece un Bernabé, pero que como que desaparece y terminamos con Pablo. O sea, si te das cuenta, todo el libro de Hechos es una transición. La única constante es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la iglesia grande. Sí. ¿No? Si Dios te tiene en una iglesia donde hay sobre 200 personas, tienes que saber que no puedes pretender que sea como era tu anterior iglesia donde eran 50, porque no lo va a ser. Y si quieres que sea igual, en vez de estar sumando a la iglesia para que pueda crecer de forma sana, estás haciendo un palo en la rueda, porque estás el quejoso y dice, ya no era como, es que me tiró la iglesia, era así, es que antes, y antes, y es como que, como dice el sabio de Eclesiastés, decir que todo tiempo pasado fue mejor, no hay mucha sabiduría en eso, ¿no? Sí. Sí, en vez de decir, a ver, ¿cómo podemos como iglesia grande cumplir los principios de la iglesia? En vez de, como tú dices, elevar ese modelo único y particular como si fuera la manera. Claro. ¿No? Smith habla acerca de, tiene 5 diferentes categorías. Quedamos la en iglesia familiar, 35, más o menos en promedio de 35, ¿no? Sí. Dice que a menudo el pastor es bivocacional, este tamaño, todos son una familia. Después, entre 51 y 150, una iglesia unicelular. Dice que la conexión con esta iglesia para las personas nuevas suele ser a través del pastor. Todavía el pastor, claro, con una iglesia de pastor. 100 personas, 120, todavía el pastor sigue siendo nuclear. Estamos hablando que 100 personas, ¿cuántas familias serán? 15 familias. 15, sí, más o menos. Entonces, 15, 20. Todavía se puede haber una... Sí. Todavía el pastor es la figura, a lo mejor, que conecta. Pasas tipo rueda, ¿no? Claro, exacto. Como una rueda de bicicleta. Sí. El pastor está al centro y él tiene conexión con cada una de las personas. Pasas ese número de Dunbar, 150... y llegas hasta entre 200, 150, 350, por ahí. Ajá. Es una iglesia multicelular en la que es posible que la gente no conozca a todos los asistentes por su ya nombre. No es como antes. Sí. Ya no ¿Y lo este quién es? Dice que la conexión en esta iglesia es a través de sus grupos pequeños. Sí. Aquí es donde se necesita grupos, o sea, subgrupos dentro de la iglesia para poder cumplir los unos a otros. ¿No? Para el enseñarnos, el edificarnos, el amonestarnos, que tiene que ver con la naturaleza de ser iglesia. Si queremos volver a Hechos capítulo 2, no es que los 3.000 iban a cada casa. Obviamente habían grupos que se unían en casas y andaban hablando y compartiendo y todo entre ellos. Entonces hay una cuestión multicelular, pero también cambia el rol del pastor. Porque el pastor ahora tiene que funcionar como equipador. Claro. Tiene que estar trabajando con los líderes de esos grupos. Tiene que estar empoderando a esas personas. El pastor ya no me aconseja. El pastor... Sí. Sí, pero es propio de ese tamaño. Después, perdón, paréntesis. Y ahí es donde viene, entonces me voy. Me voy a una iglesia pequeña porque ahí me pelan. Sí. Y que no tiene que ver con que te pelen o no te pelen. Tiene que ver con que el tamaño demanda una estructura. Bueno, seguimos. Sí. Después 351 a 900, más o menos un promedio de 600 personas. Es una iglesia grande, dirigida por una combinación de líderes ministeriales del personal y ancianato laico. Un equipo de liderazgo. Es decir, personas que no necesariamente están siendo pagados a tiempo completo para ser parte de la iglesia, pero hay algunos el equipo de liderazgo, claro. Dice, la conexión con esta iglesia es a través de una variedad de sistemas de crecimiento. Podría ser grupos pequeños, ministerios, misiones. Ya no es solo grupos, ya hay varios espacios de crecimiento. Es como que súmate a esto, súmate a lo otro. No es como que, mira, nosotros como iglesia todos vamos a ir a la granja de no sé qué. No, es como que, mira, tal ministerio va a
a hacer esta cosa, conéctate. Y tienen el grupo de jóvenes, el grupo de no tan jóvenes, el grupo de mayores, el grupo de no sé qué, lo cual, o sea, está bien, pero la verdad es que se tienen que empezar a hacer esas diferencias. Sí. Y después hay una iglesia descentralizada, que es más o menos de 1,000 personas, 2,000 plus, 2,000, ajá. Dirigido por personal. Allí hay un personal pagado. Ya tiene que haber un equipo o sea, gente, no solamente el pastor, hay un equipo, un personal para Claro. la iglesia. Y el pastor ahí se vuelve el principal impulsor de la visión. De ahí viene la idea de que en las iglesias grandes está el pastor de visión. Pastor dice, claro, sí. ¿Viste? Porque Ahora hay iglesias de 30 personas que dicen, yo soy el pastor de visión, ¿viste? Pero ahí viene el problema, Sí, porque sí. quieren copiar el modelo, Exacto. como leyeron el libro de la Sí. Mega Church. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no soy Necesitamos pastor, pastor de soy visión. pastor de visión y predicación. Sí. Entonces, su principal chamba es cómo llevamos adelante a cabo esta visión y predico el domingo. Entonces, hay pastores que dicen, es que eso es lo que tengo que hacer, ser pastor de visión y de predicación. sí. Eso sirve en una iglesia de 1,000 personas. O es lo necesario, es lo que una iglesia así demanda como estructura. Claro. Bueno, o sea, volviendo a Hechos, en capítulo 6 es justamente lo que dice Pedro. Yo quiero Dice, ser pastor mira, de visión. dice- ¿No? Ok, dale. Vas a tener Nombrado. un sueño, Ping. suéñate, nómbrate. Pastor de visión. Pero dice, entonces los 12 convocaron a la congregación y de los discípulos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Dice, busquen, hermanos, entre ustedes 7 hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo de sabiduría. Y dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, visión. Sí, ¿Por qué? claro. Porque tienen una iglesia de 3,000 miembros. Entonces, No ¿qué le van a queda hacer? otra. Tienen que ser pastores de visión. Sí. Entonces, la estrategia va cambiando. Ahora, yo creo que el problema es cuando uno se mete y hay líderes o pastores que quizás les va mucho mejor en ciertos sistemas Sí. que otros. Entonces, claro, el líder va a defender el área en el cual es bueno. Entonces hay algunos pastores que son sumamente relacionales. Dicen, yo tengo que estar conectado con todos los miembros de la iglesia, porque si no, siento que algo me falta. Entonces, ¿qué hacen? Justifican su manera de liderar y dicen, esta es la única forma de hacerlo. Algo que dice Smith en su libro, ¿cuál es? Es Increasing Church Capacity Primary. Igual está el link. Pero lo que él dice es que no hay problema con ser pastor de una iglesia pequeña. Sí, El problema es que tú tienes que reconocer que esto va a ser un factor limitante. claro. Si tú lo aceptas, si tú lo razonas, si tú lo asimilas, no hay problema. Está bien. Pero tú tienes que darte cuenta que va a llegar un punto donde tú vas a tener que cambiar de estrategia. Sí. Hay iglesias donde les va muy bien como iglesia grande. Pero lo que no pueden hacer es ir justificando. Andy Stanley se metió en problemas problema, ¿no? Hace unos años, donde él decía básicamente a personas, estaba predicando, decía, si tú vas a una iglesia de menos de 200 personas, porque ahí están tus 5 amigotes y tu familia no está creciendo y no le estás llevando a una iglesia grande donde puedan tener su grupo de jóvenes mayores, donde pueden tener su grupo de jóvenes, donde ellos realmente pueden desarrollar, estás siendo orgulloso, estás pensando solamente en ti, egoísta. Y muchas iglesias, muchos pastores saltaron inmediatamente. Dijeron, tú estás insultando al 90% de las iglesias en Estados Unidos. Exactamente, el 90% de las iglesias en Estados Unidos son de menos de 200 personas. Sí. Entonces, bueno, era chistoso. Después Andy dijo, acabo de escuchar lo que dije y hasta yo me ofendí de mí mismo. Entonces pidió perdón. Pero yo creo que hay algo de verdad en lo que él estaba diciendo. Si quiero entender bien, él estaba diciendo, si la razón por la cual tú estás en esa iglesia es simplemente porque el tamaño es pequeño, es simplemente porque ahí tienes tus 3, 4 amigos. Y no me voy a mover y aunque está todo mal, no me y quiero tu mover. familia no está creciendo. Porque también, mira, vamos a hablar sinceramente, ¿no? Yo he tenido la posibilidad, nunca estuve involucrado en una iglesia súper grande, pero una iglesia pequeña y esta iglesia que es mediana.
no todo es color de rosas en una iglesia pequeña. No. Porque lo pintan como, sí, todos somos una familia y todos nos entendemos y los jóvenes se juntan con los mayores y las ancianas enseñan a las jovencitas a hacer galletitas y wow, y es increíble. Ok, va, en tu cabeza. Lo que realmente sucede es que los jóvenes ahí están en su celular, los mayores le desprecian y se juntan con los grandes. Y la persona nueva que llega dice, a mí ¿qué hacemos aquí? Claro, no me invitaron a esta fiesta. Entonces, no es sin sus problemas. Y hay veces donde la falta de organización hace que algunos se queden como que no se hallen. Y obviamente no estoy diciendo que eso es el caso en todas las iglesias pequeñas. No digo que el caso de todas las iglesias grandes es mala. Pero si tú quieres perpetuar dinámicas no correctas o tóxicas en tu tipo de iglesia pequeña, iglesia grande, simplemente porque es pequeño o grande, y no quieres hacer el trabajo de ser una iglesia donde cada uno está cumpliendo la gran comisión de evangelizar, de discipular, de crecer, de profundizar, de ejercer los unos a otros, de servir los unos a otros. Entonces ahí tenemos un problema. Sí, creo que quizás quiero enfatizar lo que tú decías. No determines espiritualidad ni determines que es una buena o una mala iglesia por la cantidad de personas que hay. Ni lo mucho ni lo poco. Sino revisa qué son los motivos. Exacto. Porque si el motivo es tenemos que ser una iglesia de muchas personas porque eso es lo correcto, ahí hay un problema. Sí. Si somos una iglesia de muchas personas sin una estructura necesaria para permitir ese unos a otros, no sirve. Bueno, y como así lo pequeño también. Así como lo pequeño, hay personas que dicen, no, a mí solamente me gustan las iglesias grandes porque yo puedo entrar, puedo salir. Si me pierdo un mes, nadie pregunta, nadie me dice nada. Ahí va. Hay que apuntar a los motivos. Hay personas que buscan una iglesia donde, mira, quiero ir a un lugar donde pase inadvertido y nadie se meta conmigo. No. O sea, eso no es el espíritu de ser iglesia. Uno tiene que tener la capacidad de evaluar como liderazgo. Pienso en quizás pastores que quizás nos escuchan. Porque me quedé pensando en lo que decías de Hechos 6.2. Cuando dice, no es conveniente. Otras traducciones dicen, no es justo. No es lo mejor. Y me metí rápido a ver el texto y esa palabra griega... Perdón, es que me quedé pensando cuando dijiste no es conveniente. No usa una palabra que se refiere a lo mejor o lo peor. Tampoco es algo moral, de bueno o malo, sino es como, oye, esto no está haciendo lo más... Por eso traduce muy bien la Biblia de las Américas. Pues, esto no es lo que está funcionando. No nos conviene, tiene que ver con evaluar, inclusive habla de ser agradable, pero tiene que ver mucho con, esto no es lo que... No es propicio. Claro, esto no está sirviendo, tenemos que ajustar esto. Entonces, cuando uno quiere sacralizar algo, no, porque tiene que ser así, porque esa es la forma de Dios. Jesús tuvo 12 y no más. No estamos entendiendo el punto, ¿no? Porque tiene que ver con la practicidad de evaluar y decir, ¿sabes qué? Algo no está bien. Porque si seguimos siendo los mismos de siempre, habiendo hecho lo que hicimos, habiendo hecho lo que Dios puso como esencia de ser iglesia, adelante. Pero si somos pocos porque ese es el número divino, si somos pocos porque es revisa el corazón. Sí. Porque los discípulos dijeron, oye, esto no está funcionando. Evaluemos, hagamos los ajustes que necesitamos hacer. Y lo mismo con el gran número. Creo que hablar del mito de los números en la iglesia, da para mucho. Porque vuelvo quizás a lo que dije al inicio. Generalmente, la primera pregunta que te hacen respecto de cómo está la iglesia es ¿y cuánta gente está yendo el domingo? Entonces, no, pero los números no son importantes. Sí, pero es lo primero que preguntan. Sí. Es lo primero que uno dice. Entonces, más bien la pregunta es, ¿cuál está siendo la forma en que estamos siendo iglesia con el número que somos? Porque ahí es donde viene el punto, ¿no? Y no determinar espiritualidad, no determinar validez, ni determinar bueno o malo por el número, ya sea pequeño o sea grande, ya sea mega iglesia o iglesias de casa. Porque aquí no estamos para decir, no, esta es la manera bíblica. Correcto. Porque con el mismo libro, de hecho, tenemos de 2000 a casas, ¿no? Ajá. Sí, y creo que cuando tú utilizas estrategias hechas para iglesias medianas o grandes, para una iglesia pequeña,
tienes un problema. Sí. Y viceversa, vas a tener un problema. Porque todo tiene que ver con de qué manera podemos, como tú dices, con el número que tenemos, ser efectivos en cumplir con el mandato que nos dejó Jesucristo. Así es. Y creo que a veces es chistoso, ¿no? Cuando tienes tienes 5 personas y o sea, la predicación es desde un púlpito y hablan y dicen, oh, congregación, y tenemos ahora este evento y esta cosa. No, loco, o sea, deja a un lado el púlpito. Siéntate con las 5 personas y dicen, mira, vamos a abrir la escritura. ¿Y tú qué piensas, Juanita? Y Jorge, ¿y cuál es? A la luz de esta escritura. Claro. No, pero eso no es una predicación expositiva. ¿Y qué importa? Son 5 personas. Llega a su corazón. Pero si tratas de hacer eso con una iglesia de 2000, imposible. No va a funcionar. Nunca. Y por eso se necesitan otro tipo de estructuras. Exacto. Así que bueno, cualquiera sea la cantidad de personas que esté en la iglesia donde eres miembro, abrázalo y empieza a pensar, oye, a ver, ¿qué tipo de estructura tenemos? ¿Cómo estamos haciendo? Creo que al menos nuestro corazón es que esto sirva para seguir hablando sobre numerología. Sí, y no dejes que nadie determine el valor de tu iglesia por los números. Por los números, no. De ninguna manera. Ni para bien, ni para mal. Ni grande, ni pequeño. Sí, porque Dios va usando iglesias pequeñas, iglesias grandes para su gloria, y nosotros solamente somos parte de esa gran historia. Nos queda un episodio más. Un episodio más. De mitos ministeriales. Después seguimos con una serie que pienso que va a estar bien, bien interesante. La verdad, sí. Dale pues, ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.